Cuentos en el crepúsculo. El primer día en la isla transcurrió como cualquier otro día de vacaciones. Exploraron la selva, nadaron en aguas cristalinas y terminaron la jornada viendo el atardecer desde una colina. La paz del lugar era casi irreal. El sol se desvanecía lentamente en el horizonte mientras las olas susurraban suavemente en la orilla. Aquel paraíso parecía haber sido hecho a medida para ellos. La idea de pasar una semana allí los hizo sentirse como si hubieran escapado completamente del resto del mundo. Esa noche, mientras descansaban junto a una hoguera, una figura emergió de la oscuridad. Era una mujer mayor, de cabello plateado que brillaba bajo la luz de la luna. Su piel tenía un matiz extraño, como si la isla misma fluyera a través de ella. Sin hacer ruido, se acercó a los hermanos. «Buenas noches, muchachos», dijo con una voz suave pero cargada de autoridad. «No teman. Soy una guía de este lugar y he venido a hacerles una propuesta». Martín, desconfiado, dio un paso adelante. «¿Quién eres y qué quieres de nosotros?». La mujer sonrió sin inmutarse. «Mi nombre no importa. Lo que importa es la decisión que deben tomar. Ustedes comparten un lazo único, pero ese lazo les está impidiendo vivir plenamente. Esta isla tiene el poder de mostrarles cómo serían sus vidas si tomaran caminos separados. Sin embargo, la decisión debe ser unánime. Si deciden separarse, no volverán a encontrarse jamás. Si deciden quedarse juntos, seguirán compartiendo su destino, con todas las alegrías y las cargas que eso conlleva». Lucas y Martín intercambiaron miradas, incrédulos. «Esto es ridículo», dijo Lucas. «No vamos a separarnos. No tiene sentido». «¿No?», preguntó la mujer inclinando la cabeza con curiosidad. «Veamos si sigues pensando lo mismo después de lo que voy a mostrarles». Sin más explicaciones, extendió las manos hacia ellos. Una ráfaga de viento los envolvió y el mundo a su alrededor se desvaneció. Cuando el viento cesó, Lucas y Martín estaban de pie en un lugar completamente distinto. Frente a ellos había dos caminos. Uno conducía a un futuro donde vivirían juntos y el otro a un futuro donde cada uno seguiría su propio camino. «No necesitan elegir todavía», dijo la voz de la mujer resonando en el aire. «Primero vean lo que el destino les tiene reservado». El primer escenario los envolvió como un sueño. Estaban en una sala luminosa, rodeados de fotografías y objetos familiares. Se reconocieron, más viejos, sentados juntos en un sofá. La vida juntos estaba llena de momentos cálidos, proyectos compartidos, apoyo constante, una relación que nunca se desmoronaba. Cada vez que uno enfrentaba un problema, el otro estaba allí para sostenerlo. Abrieron un negocio juntos y, aunque enfrentaron retos económicos y discusiones, siempre lograron salir adelante. Celebraron logros juntos, compraron una casa y pasaron muchos días de vacaciones en lugares similares a la isla, repitiendo la sensación de paz que tanto los unía. La vida parecía ser como un ciclo sin fin, lleno de comprensión mutua. Sin embargo, había grietas en esa vida. Martín sentía que había renunciado a su deseo de viajar y experimentar la vida lejos de su hermano. Sentía que su energía se había centrado tanto en la relación con Lucas que había dejado atrás sus propias metas. Si bien amaba a su hermano, no podía dejar de sentir que había sacrificado parte de sí mismo. Lucas, por su parte, se preguntaba si había sacrificado la oportunidad de explorar su individualidad. Aunque disfrutaba de la estabilidad que la relación les otorgaba, sentía que su vida estaba, de alguna manera, estancada. Sin la presencia de Martín, habría sido más difícil, pero tal vez
Si hubiera tomado otro camino, habría tenido la oportunidad de descubrir quién era realmente sin esa sombra constante a su lado. «Es una vida buena», dijo Martín mirando la escena. «Pero, ¿es suficiente?». Lucas no respondió, aunque sus ojos reflejaban la misma duda. El segundo escenario fue radicalmente distinto. Lucas estaba en una gran ciudad, con una carrera exitosa como escritor. Su vida estaba llena de logros, pero también de soledad. Había construido una familia propia, se había casado y tenía hijos. Pero las noches más silenciosas le recordaban que algo faltaba: la presencia de Martín, su otra mitad. Aunque su vida era exitosa en muchos aspectos, había un vacío que lo perseguía constantemente. Su mundo parecía lleno de logros personales, pero su alma, a menudo, se sentía incompleta. Por su parte, Martín vivía una vida de aventuras, viajando por el mundo, explorando culturas y haciendo amistades profundas. Había conocido lugares increíbles, estaba lleno de historias que contar y cada día se le ofrecían nuevas oportunidades. Sin embargo, había momentos en los que sentía una punzada de vacío. Sin Lucas, sus logros parecían menos significativos, como si una parte de él estuviera incompleta. Aunque disfrutaba de su libertad, la idea de no tener a su hermano cerca lo hacía sentir que algo esencial le faltaba. Ambos escenarios eran atractivos y aterradores en igual medida. La vida juntos ofrecía seguridad y compañía, pero a costa de sus sueños personales. La vida separados ofrecía libertad, pero con el precio de una soledad que ambos sabían que sería difícil de llenar. De vuelta en la isla, Lucas y Martín permanecieron en silencio, procesando lo que habían visto. La mujer apareció de nuevo, observándolos con paciencia. ¿Han tomado una decisión?, preguntó. «No puedo decidir», dijo Lucas con un nudo en la garganta. «Una parte de mí quiere quedarme contigo, pero otra siente que necesitamos separarnos para crecer». Martín asintió. Por primera vez, su impulsividad habitual estaba ausente. «Yo siento lo mismo, pero si nos separamos, no volveremos a vernos nunca. Eso me aterra». La mujer los miró con compasión. El verdadero crecimiento no siempre es fácil. Lo que elijan será definitivo. Pero recuerden, no hay una respuesta correcta, solo lo que sea correcto para ustedes. Los hermanos pasaron toda la noche hablando, reviviendo recuerdos de su infancia, sus peleas, sus momentos de triunfo. Hablaron de sus miedos, de sus sueños, de lo que habían visto en las visiones. A medida que la noche avanzaba, comprendieron que lo que más les preocupaba no era tanto la decisión en sí, sino la posibilidad de arrepentirse después. La idea de no poder regresar, de no poder revivir esa conexión tan profunda, les pesaba enormemente. «¿Qué pasará si elegimos mal?», preguntó Lucas, su voz temblando ligeramente. «No lo sabremos», respondió Martín. «Pero si no tomamos una decisión, tal vez nunca descubramos lo que realmente queremos». Cuando el sol comenzó a salir, finalmente llegaron a un acuerdo. Ambos sabían que, independientemente de lo que eligieran, la vida nunca sería la misma. Pero la única forma de encontrar la paz era tomar una decisión y aceptar las consecuencias. «Estamos listos», dijo Lucas mirando a la mujer que los observaba con una calma extraña. «Muy bien», respondió ella, «que así sea». La mujer extendió sus manos hacia ellos una vez más, y en un abrir y cerrar de ojos, los hermanos fueron transportados nuevamente a la isla, a la misma colina donde habían pasado el atardecer del primer día. Los dos caminos seguían allí, pero ahora había algo diferente en sus corazones. Un entendimiento mutuo de que la elección era solo suya. Ningún camino era perfecto, pero cualquiera que fuera,
lo enfrentarían juntos. ¿Y tú? ¿Qué decisión habrías tomado si estuvieras en su lugar? ¿Optarías por la seguridad de un vínculo que nunca se rompe? ¿O por la libertad de descubrir quién eres por completo? Cuentos en el crepúsculo. En un rincón olvidado del mundo, entre altas montañas que se alzaban como colosos de piedra y niebla, existía un pequeño pueblo cuyo nombre había sido tragado por el tiempo. Nadie, fuera de aquellos que lo habitaban, sabía de su existencia. Los viajeros que alguna vez se acercaron a sus fronteras hablaban de una sensación extraña que los empujaba a alejarse sin razón aparente. Una quietud que sobrecogía el alma, un silencio denso que parecía absorber todo lo que tocaba. No importaba cuánto se esforzaran por recordar el nombre de aquel lugar, el pueblo permanecía oculto en el misterio, como un fantasma que nunca fue capturado en los mapas. Los aldeanos, como si fueran parte del paisaje, seguían con su vida en armonía con el entorno, inmóviles en su cotidianidad. Para ellos, el crepúsculo no era solo el final de un día, era una señal, un momento crucial que marcaba el despertar de una magia ancestral que fluía por la tierra como un río invisible. La luz del sol se desvanecía, pero en el pueblo, el sol ya no era necesario. Las sombras no llegaban como simples espectadores. Ellas, como antiguas amigas, abrazaban a todos en un reino donde las estrellas y los elementos eran las únicas leyes. Lucía había crecido con la historia de ese pueblo. A través de los cuentos susurrados por su madre, había aprendido sobre las leyendas que narraban el origen de esa magia. Pero a pesar de haber sido testigo de pequeños destellos de lo sobrenatural a lo largo de su vida, algo en su interior le decía que esta noche sería diferente. Esta noche, ella sentiría la verdadera esencia del pueblo en su piel. Algo en el aire vibraba, un susurro apenas perceptible, que parecía llamarla hacia el centro de lo desconocido. Desde pequeña, Lucía había oído hablar de las estrellas caídas, un fenómeno misterioso que ocurría cada año, en la misma fecha, cuando el sol se ponía tras las montañas y el cielo se llenaba de una tonalidad púrpura y dorada. En ese instante, el pueblo se sumergía en un trance que los conectaba con fuerzas más allá de la comprensión humana. Las estrellas no eran simples luces distantes. En el pueblo del crepúsculo, ellas eran portadoras de secretos, y esa noche, el pueblo entero se reunía para rendirles homenaje. Su madre, que era una de las matriarcas del pueblo, había sido quien le había contado a Lucía sobre la importancia de ese ritual. El último año, Lucía apenas se había entendido su significado, pero ahora, a medida que el cielo comenzaba a teñirse de tonalidades misteriosas, algo dentro de ella parecía despertar. Un eco antiguo resonaba en su alma, como si el viento mismo estuviera cantando una melodía que ella aún no podía comprender. En su casa, la luz del fuego parpadeaba en las paredes cubiertas de tapices con símbolos y escenas ancestrales. Los frascos de vidrio, llenos de líquidos y polvos que brillaban en los tonos del arco iris, estaban dispuestos cuidadosamente sobre la mesa. Lucía se acercó al caldero, donde su madre vertía una mezcla de hierbas y aceites, su rostro iluminado por la cálida luz. ¿Estás lista, hija?, preguntó su madre con una sonrisa que contenía un sinfín de recuerdos y promesas no dichas. Lucía asintió.
pero una extraña mezcla de emoción y ansiedad se apoderó de ella. Había crecido rodeada de magia, pero nunca antes la había sentido con tal fuerza. El aire estaba pesado, cargado con una energía desconocida que parecía venir del mismo corazón de la tierra. Cuando el sol se oculta, el pueblo entero entra en un estado de conciencia alterada y cada uno de sus habitantes juega un papel en el ritual. Cuando el último rayo de sol se despidió, el cielo comenzó a desmoronarse en colores profundos y oscuros. Las estrellas, pequeñas chispas que antes eran solo puntos en el firmamento, comenzaron a brillar con una intensidad sin igual. Lucía, al igual que los demás, se unió al grupo de jóvenes que se dirigían a la antigua Torre de los Hechiceros, la construcción más antigua del pueblo, una estructura de piedra cubierta de musgo que se erguía sobre una colina con vista al lago. El aire estaba cargado de un perfume terroso mezclado con la frescura de la hierba mojada por el rocío. El crujir de las hojas secas bajo los pies de los aldeanos parecía el único sonido que rompía la quietud. Los más ancianos, quienes conocían todos los secretos del pueblo, se agrupaban en círculos en torno a pequeños altares encendidos con velas de cera, mientras los jóvenes, con Lucía al frente, comenzaban a recitar en voz baja una lengua que solo ellos entendían. Una lengua que no provenía de esta tierra, sino de un tiempo olvidado. Lucía cerró los ojos, dejando que las palabras fluyeran de sus labios sin pensar, como si alguien las estuviera susurrando en su oído. Las primeras palabras resonaron en su mente y su cuerpo, y la vibración de la magia se sintió en sus huesos. Las manos de los aldeanos, levantadas al cielo, emitían destellos de luz que parecían danzar como estrellas fugaces, ascendiendo hacia lo alto, donde las estrellas respondían a su llamado. El aire, al principio tranquilo, comenzó a moverse con más fuerza. Un viento suave acarició la piel de Lucía, y en la distancia, el sonido de las aguas del lago resonó con una fuerza que no había sentido nunca. Los aldeanos, sumidos en la repetición de los cánticos, parecían fusionarse con el paisaje, convirtiéndose en parte de una armonía cósmica que trascendía la comprensión humana. Lejos, en las aguas del lago, el anciano de más edad en el pueblo se acercaba a la orilla. Sus movimientos, aunque lentos, estaban llenos de una gracia inexplicable. Extendió su brazo hacia el agua, y en ese momento, la superficie del lago se iluminó con una luz azul que surgió desde lo más profundo de sus aguas. De entre las aguas emergió una figura etérea, un ser que parecía mitad humano, mitad sombra. Aquel ser, conocido como Aqualis, era el guardián ancestral del pueblo, un espíritu de las aguas que había estado con ellos desde tiempos inmemoriales. Aqualis se inclinó ante el anciano con respeto, y aunque sus ojos oscuros brillaban con una luz sobrenatural, su presencia no causaba miedo, sino una sensación de calma profunda, como si todo el universo estuviera en equilibrio gracias a su presencia. El anciano, sin pronunciar palabra, levantó una mano hacia las estrellas, y en ese preciso instante, un rayo de luz atravesó el cielo, iluminando el pueblo con su fuerza. Era el momento culminante del ritual. Los aldeanos sabían que el poder de las estrellas se había concedido por otro año, mientras el lago se calmaba y Aqualis desaparecía nuevamente en las aguas oscuras. Otros aldeanos continuaban con sus rituales. En el bosque Mateo, un joven que podía escuchar el susurro de la tierra, tocó el tronco del árbol más antiguo del pueblo. Con un suave susurro, las raíces del árbol comenzaron a moverse, desenterrando frutos dorados que brillaban en la oscuridad. Mateo recogió uno de ellos
y al sostenerlo entre sus manos, sintió cómo la energía de la tierra fluía en su interior, fortaleciéndolo. En el centro del pueblo, Mara, la más anciana de todas, se alzó en el centro de un círculo de viento. Con un simple gesto de las manos, el aire comenzó a moverse en remolinos a su alrededor. Cada uno de estos remolinos traía consigo palabras, susurros antiguos que solo los más sabios podían entender. El viento, como si fuera un mensajero, comunicaba secretos olvidados, y la anciana escuchaba con una serenidad que solo la sabiduría de los años podría otorgar. Amaya, la curandera, se encontraba junto al río, sumergiendo sus dedos en el agua clara. Al instante, pequeños brotes verdes comenzaron a brotar a su alrededor, como si la propia naturaleza respondiera a su llamada. Hierbas curativas crecían rápidamente, cubriendo el suelo con un manto de vida. Cada brote, cada planta, era un remedio para aquellos que necesitaban sanar. La noche avanzaba y el cielo, ahora completamente estrellado, parecía cobrar vida propia. Todos los rituales, todas las energías dispersas a lo largo del pueblo, convergieron en un solo punto. La magia de la tierra, el aire, el agua y el fuego se fusionaban en una sinfonía de luz y sonido, como un torrente que fluía a través de los corazones de los aldeanos. Lucía, inmersa en este flujo de magia, sintió una conexión profunda con todo lo que la rodeaba. Los elementos ya no eran fuerzas separadas, sino una manifestación del mismo poder que fluía a través de ella, como si todo estuviera entrelazado. Las estrellas, el viento, el agua y la tierra no eran solo símbolos de la magia, eran sus compañeros, sus amigos. A medida que la luna alcanzaba su punto más alto en el cielo, el último de los cánticos llegó a su fin, y la quietud volvió al pueblo. Los aldeanos, satisfechos, regresaron a sus hogares con la sensación de que el equilibrio había sido restaurado y que durante otro año más, el poder de la magia seguiría protegiéndolos. Lucía, mirando al cielo estrellado, se preguntó por qué había esperado tanto para comprender esa magia. Ahora lo sabía. El pueblo del crepúsculo no era solo un lugar donde la magia ocurría, era un lugar donde la magia vivía, una fuerza primordial, más antigua que el tiempo mismo. Mientras el viento susurraba suavemente entre los árboles, Lucía susurró para sí misma: este es solo el comienzo. Y con esa certeza en el corazón, se adentró en la noche,